Tres graves errores en la lucha contra la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 va a provocar la más grande recesión global de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. México será uno de los países más afectados, según lo pronostican expertos en economía. Sin embargo, algunas naciones no van a ver tan afectada su economía porque atacaron la pandemia con acertadas medidas que les ha permitido mantener abiertos los comercios, industrias, etc. Y otros países que, aunque inicialmente entraron en el aislamiento, las medidas que tomaron fueron tan efectivas que la pandemia no les ha afectado y ya están reabriendo guarderías, escuelas, etc. ¿Quiénes son estos países? ¿Y qué hicieron que nosotros los mexicanos no pudimos hacer? A continuación lo veremos. Este video no pretende enfrascarse en polémicas de tipo de colores partidistas. Su intención es, simple y llanamente, analizar en forma sencilla qué es lo que funciona en otros países y ver qué medidas aún podemos nosotros implementar actualmente como ciudadanos. Y además, también qué podrían hacer las autoridades en esta lucha contra esta pandemia, viendo el ejemplo de los países que han sido exitosos en esta batalla. Soy Ernesto Sagún Flores, médico internista, con maestría y doctorado en Ciencias de la Salud y por muchos años maestro y coordinador de la Cátedra de Clínica Médica y Medicina Interna de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuáles son los tres graves errores? Vamos con el primer error. El primer error: iniciamos tarde con las medidas de aislamiento, probablemente demasiado tarde, y como consecuencia ahora vamos a permanecer más tiempo en aislamiento con la consecuente afectación de la economía. Los países que tuvieron la visión suficiente para iniciar en forma anticipada las medidas restrictivas les ha ido muy bien. Un ejemplo es Nueva Zelanda. Este país, cuando solo tenía 6 casos confirmados, la presidenta puso en máxima alerta a todo el país y solo tenía 6 casos confirmados. Implementó estrictas medidas que las consideraron con mano dura. Además, prohibió la entrada a todos los extranjeros al país y le funcionó muy bien, pues para el 22 de abril, cuando en casi todos los países los contagiados se contaban por decenas de miles, Nueva Zelanda tenía solo 1.300 casos positivos y con solamente 9 fallecidos. Y los casos actualmente van disminuyendo día con día. Otro ejemplo es Taiwán. Inició tempranamente con 124 medidas. Inició desde enero, o sea muy temprano, y sin recurrir siquiera a bloqueos. La clave fue iniciar pronto y que esas 124 medidas funcionaron. Para el 22 de abril solo había 6 muertos y 395 casos, a pesar de que tiene 24 millones de habitantes y además de su cercanía con la China continental. Otro país, Dinamarca, reaccionó muy pronto y cerró sus fronteras antes que sus vecinos, y el haber actuado a tiempo le permitió que actualmente ya pudiera reabrir guarderías, escuelas, etc. En los 3 países señalados ya se están reactivando todas las actividades. Esos países estaban con medidas estrictas preventivas mientras nosotros seguíamos dando abrazos y besos. El subsecretario de Salud declaró en una entrevista a La Jornada, cuando observó los modelos matemáticos y vio los beneficios de las medidas de mitigación, esto es la sana distancia, etc., comentó lo siguiente: yo no esperaba tener un efecto tan grande de la mitigación. Cuando vimos los modelos matemáticos, mi primera reacción fue: debe haber un error. En cuanto a que la curva epidémica observada y la proyección ya para el periodo posterior a las intervenciones de sana distancia, la jornada, es impresionantemente menor. Después de que López-Gatell, el subsecretario de Salud, declaró que no esperaba un efecto tan grande, añadió: 60% menor a lo que hubiera sido si no se hubieran hecho las medidas de mitigación. Eso sí me tomó desprevenido, no me lo esperaba. Yo tenía un escenario menos optimista. Sí, escuchamos bien. Dijo que estaba sorprendido, que lo tomó desprevenido y que no se lo esperaba. Y aquí radica precisamente el problema. El hecho que la efectividad de las medidas de mitigación lo tomaran desprevenido y que no lo esperaba, incluso creía que era un error, nos indica que no estaba bien enterado o convencido de la efectividad de estas medidas y por tal motivo no podía implantarlas a tiempo, al menos, como lo hicieron otros países, pues desconocía su utilidad. Bien, otros países además prohibieron reuniones de personas máximo 10 personas. En México se permite hasta 50 y así se puede seguir con las mañaneras. Si comparamos las dos actitudes, por un lado Nueva Zelanda, que puso en máxima alerta a todo el país cuando solo tenía 6 casos, y por otro lado a México, que puso en máxima alerta a todo el país cuando tenía 7.322 casos, que fue el 28 de abril cuando se decretó la fase 3,
vemos que la diferencia de actitud entre un país y el otro es demasiado amplia. ¿Qué podemos hacer para tratar de mitigar este error? Tal vez lo que nos queda hacer a nosotros los ciudadanos es llevar a cabo en forma estricta todas las medidas preventivas y las autoridades evaluar si pueden seguir con reuniones de 50 personas, que en otros países están prohibidas. Vamos ahora con el segundo grave error. El segundo error grave es que no se implementó el uso de cubrebocas desde el inicio de la pandemia. Los países que utilizaron desde el principio el uso de cubrebocas han tenido muy buenos resultados. Tenemos el ejemplo de Corea del Sur, en donde las personas hacían filas de medio kilómetro o más para obtener cubrebocas, y este país, a pesar de ser de las primeras naciones en tener pacientes contagiados, logró aplanar la curva de contagios, contrastando con otros países como Italia, España, Francia o Estados Unidos. Existe un caso muy conocido de los primeros enfermos de coronavirus, pero fuera de China, y que sucedió precisamente en Corea del Sur, y es la paciente conocida como la número 31. Esta paciente, estando contagiada, asistió a varios eventos sociales sin cubrebocas. Se le hizo después una investigación exhaustiva, casi detectivesca, investigando los sitios que visitó y los contactos, y se logró contabilizar a más de 1000 contagiados. Si hubiera usado cubrebocas, no hubiera contagiado a tantas personas, y precisamente este hecho influyó para que se implementara el uso de los cubrebocas. Sirvió de algo. Otro país, Checoslovaquia. Aquí fue obligatorio el uso de cubrebocas. Había sanciones para quienes no lo usaran, y los resultados fueron que mientras sus países vecinos sumaban más de 100.000 contagios y miles de muertos, Checoslovaquia se mantenía para el 25 de abril con solo 7.352 casos y 218 muertos, muy diferente a sus vecinos. En México hubo una declaración desafortunada y lamentable del subsecretario de Salud López-Gatell, que declaró en su conferencia vespertina que el cubrebocas no era necesario en la vía pública y que no tenía utilidad, y esto fue lo que dijo. Qué bueno que lo vuelven a preguntar. No es necesario que las personas utilicen cubrebocas en la vía pública. No es necesario, pero no solo no es necesario, sino que no es útil. Tampoco guantes. Estas declaraciones dieron pie para que miles de mexicanos no usen el cubrebocas, y es cierto que no ofrece una protección del 100% para evitar ser contagiado, pero lo importante es que si alguien está contagiado de COVID-19, al portar el cubrebocas evitaría que contagiara a los demás. El uso del cubrebocas es importantísimo, es esencial para evitar contagios. Afortunadamente, las autoridades ya corrigieron y señalan como obligatorio su uso, pero el daño ya está hecho. Si hubiera sido obligatorio desde un principio, con seguridad tendríamos menos contagios, menos muertos e indirectamente mejores expectativas para la economía debido a una más pronta reactivación del comercio, la industria, etc. ¿Podemos hacer algo actualmente? Por supuesto que sí, y es precisamente hacer uso estricto y correcto del cubrebocas, y las autoridades también, usar cubrebocas al menos en las conferencias como lo hacen otros líderes mundiales. Tercer grave error. El tercer grave error es no aplicar pruebas para coronavirus a todo paciente que de acuerdo a su criterio podría estar infectado. En México, un cuestionario decidía a quién se le practicaba la prueba y a quién no. ¿Qué pasó con los países que aplicaron pruebas masivas? Islandia fue uno de ellos. Aplicó pruebas masivas gratis a todo el que lo solicitara. Mientras que muchos países se restringían las pruebas, en Islandia fue el contrario. Y empezaron a hacer pruebas un mes antes de confirmar el primer caso. Y a toda persona que llegara del extranjero, lo aislaban y le aplicaban la prueba. Así detectaron y aislaron a muchos de los contagiados. De esta manera, para el 22 de abril habían efectuado más de 43.000 pruebas y tenían solo 1.768 casos y 218 muertos. Otro ejemplo es Corea del Sur. Es de los países que efectuó pruebas masivas y junto con el uso de cubrebocas evitó seguir el camino que tomaron España, Italia, Francia y Estados Unidos. En México teníamos dos opciones. Una opción era invertir en pruebas para detectar y aislar a personas contagiadas, y la otra opción era invertir en gastos hospitalarios de personas contagiadas y que a su vez iban a contagiar a otros, y como consecuencia aumentaría el número de pacientes graves con más gastos hospitalarios y más defunciones. Creo que cualquiera que piense con lógica o con un poco de sentido común elegiría invertir en pruebas para detectar y aislar a los contagiados. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos para corregir este error? Tal vez nada, pues esta acción le corresponde a las dependencias oficiales. Incluso
Existe discrepancia entre las mismas autoridades. Un gobernador de un estado quería hacer pruebas masivas y la Federación no le permitió al no autorizar por medio de la Cofepris la importación de las pruebas que él consideraba que eran necesarias y con el argumento de que no eran confiables. El gobernador insistió y dijo: muy bien, si estas pruebas no son confiables, ustedes díganme cuáles son confiables y permiten ingresarlas al país. No pido dinero, solo autorización para importarlas. Y se creó una polémica que no es tema de este video. Me dice un amigo que no estamos tan mal como España o Italia. Por supuesto que no, pero podríamos estar mucho mejor si no hubiéramos cometido estos graves errores. Si te pareció interesante este video, te invitamos a que nos regales un me gusta y te recordamos que nos encuentras tanto en Facebook como en YouTube como Recomendaciones Médicas del Dr. Ernesto Sagún, en donde encontrarás todos nuestros videos. Muchas gracias.